Argentina y el mundo en un contexto latinoamericano. Llega a QB, la columna internacional. Llegando a las 18 horas pasaditas, nos vamos a extender igual porque no arrancamos a las 16 puntual. Como siempre. No, como siempre, nos mal acostumbramos a esto. Pero bueno, ya pasará, tuvimos también demoras con la llamada telefónica. Exactamente. Que bueno, no era algo previsible, digamos. Columna internacional, Martín. Hoy en la columna internacional vamos a estar hablando de un tema que está haciendo bastante repercusión en los medios y me parece que a cuanto poderío latinoamericano y en cuanto a hermandad latinoamericana tiene mucho que concernir. Estoy hablando del tema de las aperturas de embajadas tanto en Estados Unidos cubana como en Cuba la estadounidense. Ayer, por primera vez en 60 años, si no me equivoco, casi 50 y pico de años, flamearon tanto en Estados Unidos la bandera cubana y en Cuba la bandera estadounidense, sin contar Guantánamo, obviamente. Sí. Cosa que Obama prometió que iba a cerrar y cosa que sigue flameando ahí la bandera yanqui. Pero lo que yo quería dar es un análisis que vengo pegando hace mucho, este análisis de hasta dónde perduró los ideales, no sé si digo los ideales, digo las gestiones pensadas del siglo pasado. Sí. Recordemos de que Cuba es la última nación socialista por excelencia, es la última que se dio el brazo ante el capitalismo. Cosa que a veces... Sí, que después de la Guerra Fría perduró. Exactamente. Y que, si vamos al caso, la Cuba comunista socialista, que se empezó, con la cual empezó Fidel, no existe más. Murió en los 90, como decís vos. El régimen comunista, si se le quiere decir régimen, murió en los 90, con la caída del muro de Berlín. Pero... Sí, por un simple hecho, digo, de que los países los cuales... en Cuba se asociaba, habían terminado. Exactamente. Digo, Rusia, la Unión Soviética. No, pero también Cuba... Que fue en su momento un gran proveedor, digo. Exactamente, pero Cuba lo que pasó es que también gracias al monstruo del capitalismo que es Estados Unidos, quedó encerrada, quedó en una caja. Que con los ideales a veces el ideal no fija las necesidades de un pueblo. Durante el siglo XX estuvo bastante bien, durante estos últimos 45 años del siglo que duró el régimen social comunista en Cuba, estuvo bastante bien, se pudo sobrellevar, pero a partir de la caída del muro de Berlín, a partir de estos últimos 25 años, comienzo del 2000, en donde se vieron un incremento importantísimo, digo, en cuanto a globalización, en cuanto a tecnología, en cuanto que ahora no se puede vivir por fuera del capitalismo, no se puede, y quiero que a los que piensan, y que son muchos, más la izquierda argentina, piensan esta utopía de vivir por fuera del capitalismo, no se puede, es imposible, ya que no te cierran los números para mantener un país por fuera de los otros países, un país por fuera del mundo. Acá viene el análisis. ¿Por qué creen que Raúl Castro se dio el brazo? El hermano de Fidel Castro se dio el brazo y dio a torcer el brazo con los Estados Unidos. Porque significa... También puede, digo, la lectura también puede ser en viceversa, digo, ¿no? Yo prefiero tomarla de que Estados Unidos también se dio el brazo. Exacto. Pero Estados Unidos, en cuanto a conveniencia económica, digamos,
Cuba no es más que una simple forma de ganar un poco más de votantes a la hora de las urnas estadounidenses. Sí, pero también digamos que así como Cuba se alejaba de la integridad latinoamericana, que hablábamos, Ecuador, Uruguay, Chile, Bolivia, Argentina, Venezuela, Estados Unidos también estaba lejos de Latinoamérica. Sí, bueno, pero cuanto a Cuba, yo no sé si tanto Cuba está tan lejos ideológicamente, no creo que esté nada lejos. Por eso digo, no es lo mismo. Me parece que acá la que lleva más de perder es Cuba, si vamos al caso. Porque Estados Unidos en ningún momento significa que Cuba haya reabierto sus fronteras, significa que Estados Unidos y el capitalismo ganó sobre el socialismo. Y que esto es lo que hay que analizar también de fondo. No quiere decir que Estados Unidos haya perdido algo, todo lo contrario. Yo no lo veo así. Yo no es que pisó y tuvo que. Está bien, pero digo, no es el mismo Estados Unidos. No es el mismo no es el mismo capitalismo, estadounidense de los 90. Exactamente. Esa me parece que es una diferencia. Eso es lo que no me termina de convencer, digo. La diferencia existe, Es Estados Unidos de los 90 que tenía, no sé, cuando estaban acá los gobiernos de Menem, de la Rúa, también estaba. Sí, de Bush padre. Sí, de pero en Bush Venezuela hijo. había otros representantes, con la misma idea. Exactamente. O sea, el capitalismo, sin lugar a duda, ha vencido sobre el socialismo, pero creo que me parece que la invitación que hace Latinoamérica es pensar un capitalismo distinto, ¿no? Exactamente. Y que una de las crisis globales que ha tenido el capitalismo fue en el año 2008. Sí, y capaz a nosotros lo vimos pasar esa crisis de capitalismo. Exactamente. A diferencia de otros países como lo tuvo Alemania, Grecia, España, Italia, Francia. Exactamente. Pero también es analizable, Estados Unidos, siempre acá entre esta relación entre Cuba y Estados Unidos, siempre la que va a llevar de perder es la parte esa. ¿Por qué? El motivo de esta pérdida que digo yo es porque ceder el brazo ante el monstruo del capitalismo personificado, que es el gobierno de los Estados Unidos, es ceder el brazo directamente. Por eso acá no es el mismo Estados Unidos de hace 20 años atrás. No es el mismo, porque claramente no es el mismo. Pero sin embargo, capaz sí es el mismo puertas adentro. Pero puertas afuera no tiene no sé si mismo... No sé si es tanto el mismo. Tiene el mismo poderío que tenía hace 20 años atrás. ¿Estados Unidos? Por ahí, en América Latina no. No, en América Latina no. Y creo que tampoco mucho en Europa ni en esos. En Asia capaz que sí, un poquito todavía. Oriente Medio ya casi nada. Recordemos que también están superpotencias como Rusia, China, que por ahí tienen un poco más de peso. Sí, pero siempre que buscan algo de petróleo, inventan una guerra. Exactamente. Bueno, pero justamente ese es el tema. Ya Cuba no entra como un aliado estratégico, sino que entra más como una forma de decir al pueblo estadounidense, un poco en cuanto estuvimos este año hablando muchos de problemas de discriminación, racismo, que pasa en Estados Unidos. Es un poco Obama o el gobierno con el que surge Obama está tratando de demostrar esta cara, ¿no?, con la que asumió, esta cara de querer, ser algo diferente, algo distinto, que todo el mundo sabe que no es tan distinto a lo que se viene diciendo, de que así como acá en Argentina no se puede gobernar sin el peronismo, allá no se puede gobernar sin el capitalismo. Es casi lo mismo, sin ese capitalismo neoliberal asesino. Que allá nada más es un poco más benefactor, porque el capitalismo que genera Estados Unidos, recordemos, no es el capitalismo que arruina su territorio, que empobrece a su gente, que sí las hay. Sí, que sí lo hay. Dicen una cosa, pero puertas adentro de vuelta hacen otra. Exactamente. Pero también, ¿no? Es ponerse a pensar de que también un caso como en Cuba solamente, y desde mi punto de vista, y el que quiera retrucarme está en todo su derecho, pero desde mi punto de vista, casos como pasó en Cuba, solamente se pueden dar en Cuba. Por el simple motivo y hecho de que Cuba es una isla, de que Cuba tiene habitantes que casi más en las grandes metrópolis, la gran metrópolis de Cuba y las grandes metrópolis de la América Latina creo que son ampliamente superables. La gran metrópolis de Cuba debe tener más o menos los mismos habitantes de Merlo. Digamos eso, no es la misma cantidad de habitantes, y que la cantidad de habitantes
y la infraestructura que se puede llegar a manejar en Cuba es distinta a la que se puede manejar en Argentina, por ejemplo. Cuba está bien. Aparte son otros años, digo, en donde se dio el comunismo o el socialismo. Pero son otras cosas. Está bien, no, está bien. Hubo un gobierno que hizo una gestión para que, por ejemplo, la mayoría de las personas tengan educación, tengan trabajo, tengan empleo, y que ese trabajo, eso que tengan, no sirva para solamente generar ganancias, sino que sirva al común de la nación. Digo, no es una idea mala. Y me parece que es una idea utópica que todo el mundo seguimos militando desde lo que estamos militando hoy en día, de lo que estamos viviendo hoy. Es algo que seguimos como argentinos. Pero digo, llevarlo a cabo en países como Argentina, que estuvieron bajo 40 años sobre un régimen, es imposible. Y esto es muchas veces de lo que discutimos. Cuba es un caso excepcional, por todas sus condiciones, tanto terrenal, gubernamental y contextualmente. Sí. Por eso digo, esto es una apreciación. También digo desde un planteo ideológico, que el planteo ideológico, la personificación del planteo ideológico cubano es Fidel Castro. Sí. No está para nada de acuerdo. Y es más, sigue pidiendo, y no me parece mal, digo, y sigue retrucando lo que Estados Unidos debe al mundo, no solamente a Cuba. Lo que Estados Unidos debe a las arcas monetarias después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, lo expresó en su última carta. Exactamente, en una jueves que cumplió años. Exactamente, expresó. 89 años, Fidel. Expresó esto. Y expresó también, entre líneas, expresó su repudio, ¿no?, a la decisión. Pero por un lado también es entendible de que a Raúl Castro, gestionando ahora en un siglo XXI, se le hacen difíciles, ya que ahora la tecnología avanzó, ahora hay una forma de comunicarse 200 veces más rápido. Digo, es impensable, incalculable la forma de comunicarse que hay ahora, hace 60 años, y creo que todo eso, y que esta es una de las grandes ganancias que tuvo el capitalismo, generar unas nuevas tecnologías que en comunicación, en todo, y es uno de los grandes por qué sigue tan vigente hoy en día. Me parece que no pudieron seguir haciendo caso omiso a eso y tuvieron que ceder un poco de terreno. Digo, ya desde lo ideológico, Cuba se siguen planteando entre estos gobiernos latinoamericanos que defienden un común y el bien del pueblo. Pero digo, casos tan parecidos como pasa a Cuba, y que quieren acá implementar en Argentina muchos sectores políticos opositores, es imposible todavía. Así que esta es mi columna y estas son mis reflexiones.